A mediados del siglo XX, el origen del universo era todavía un interrogante. Dos teorías opuestas eran el centro de esta batalla científica: el estado estacionario de Fred Hoyle y el Big Bang de Georges Lemaitre. Para probar cualquiera de estas teorías, cada una debía explicar el origen de los elementos del universo, aquellos presentes en el resto de las cosas. Existen elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, y elementos pesados, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Sometidos a temperaturas elevadas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. A su vez, el helio se fusiona creando elementos más pesados. Fred Hoyle propuso que la creación de todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Entre ellos también se incluía el segundo elemento más abundante, el helio. Rolly Fowler, un físico nuclear, y Fred Hoyle explicaron cómo las estrellas creaban elementos. Después llegaron a la conclusión: las estrellas también pueden crear helio, así que todos esos elementos se pueden hacer en ellas, y no necesitamos tener un Big Bang. Sin embargo, la teoría de Hoyle presentaba varios problemas que saltaban a la vista. Y lo que es más importante, no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, ya que las estrellas primitivas debían haberse formado con hidrógeno ya existente. Hoyle solventó el problema sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente. Pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos. Usando la teoría del Big Bang, predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo. Y descubrió que debía contener mucha cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de dos átomos de hidrógeno. Gamow descubrió que el hidrógeno conforma cerca del 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Llegó a la conclusión de que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio, que es 3/4 de hidrógeno y 1 de helio. Justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis. Y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, George Gamow fue un paso más allá. El físico George Gamow y sus estudiantes plantearon una hipótesis extraordinaria. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superior al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow no intentó detectar estos rescoldos, pero estaba en el buen camino. Pasaron 2 décadas antes de que se probara innegablemente la teoría del Big Bang, y fue por accidente. En la década de los 60, AT&T, anteriormente Laboratorios Bell, construyó una antena gigante para comunicarse con antiguos satélites. Estos instrumentos convertían las ondas sonoras en impulsos eléctricos, y estos en luz, bajo la forma de microondas y ondas de radio. En 1964, los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias estaban usando la antena para observar el hidrógeno de la Vía Láctea cuando detectaron una señal extraña. Utilizando un radiotelescopio gigante situado en Holmdel, Nueva Jersey, Penzias y Wilson escanearon el cielo en busca de ese molesto sonido. Para su asombro, detectaron una leve señal de radiación en todas direcciones. Los astrónomos estaban perplejos. No conocían nada en el espacio que pudiera hacer semejante ruido.
La mayoría de los científicos lo habrían ignorado, pero ellos creían que podía ser algo importante. Investigaron todas las causas posibles, incluso a las palomas y los excrementos que dejaban en el radiotelescopio. Resultó que nada causaba artificialmente el ruido. La señal procedía del propio universo y cuando lo descubrieron se pusieron en contacto con un astrónomo de Princeton que había teorizado sobre la posibilidad de observar el fondo de radiación directamente. Penzias y Wilson descubrieron la causa. Se trataba del fondo de radiación de microondas, la radiación sobrante del Big Bang, como había predicho el físico George Gamow a finales de los 40. El fondo de radiación de microondas mostraba cómo era el universo unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de aquel momento, el universo era una amalgama densa y opaca de partículas cargadas y radiación en forma de rayos gamma y rayos X. Después de que pasaran unos 380.000 años, la mezcla primigenia se enfrió, lo que permitió que se formaran los primeros átomos neutros. En ese momento, la materia y la radiación se separaron, y los primeros fotones, o rayos, o luz, fueron capaces de viajar libremente por el universo. Esos mismos fotones son la radiación que vemos hoy en día, y que ha viajado desde el principio de los tiempos. Es como cuando vas de acampada a las montañas y la niebla matutina no te deja ver nada hasta que sale el sol, y la niebla se disipa. En ese momento puedes ver las montañas espectaculares que te rodean, lo que no significa que se crearan unos minutos antes. Eso es lo que pasó con el universo unos 400.000 años después del Big Bang. La niebla se disipó y pudimos ver las estructuras, pero creemos que esas estructuras se crearon en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. El fondo de radiación de microondas fue la tercera prueba y la más contundente para validar el modelo del Big Bang. En cierto modo, la sentencia de muerte de la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento del fondo de radiación de microondas. La teoría del estado estacionario no ofrecía ninguna explicación plausible sobre el origen de esa radiación difusa. Finalmente, la comunidad científica aceptó la teoría del Big Bang. Pero el fondo de radiación de microondas planteó preguntas. Cuando se observaba de cerca la radiación parecía homogénea, no desigual como se esperaba. Esto plantea un problema porque si miramos al universo actual vemos claramente que no es uniforme. Hay galaxias en unos lugares y en otros no. Y eso es un problema para que los cosmólogos expliquen cómo ha podido evolucionar la estructura actual a partir de un estado inicial homogéneo. Durante las 3 décadas siguientes, los científicos intentaron encontrar variaciones de temperatura diminutas o fluctuaciones que pudieran dejar huella en el fondo de radiación de microondas. Pero esas variaciones eran difíciles de ver con instrumentos situados en tierra. Los científicos tendrán que volar al espacio en busca de respuestas.